Ser podcast. El Larguero, con Manu Carreño. Comenzó en el Atlético de Madrid, pero fue cedido al Burgos. Atlético 0, Burgos 3 en el año 76, pase y gol de Kresic. Un año después llega al Madrid, jugó 15 años. Hubo noches míticas como la del Borussia y tristes como cuando pisó la cabeza a Mateus. Juanito se retira en un gesto que no debe hacer. No nos ha gustado nada este gesto de Juanito, que recibió un botellazo. En el Málaga marcó golazos como este a Bullo, allí se retiró. Curro Romero le cortó la coleta, nunca escondió su afición al toreo. Volvió con los boliches en Fuengirola, se preparaba ya para ser entrenador. Cumplió su sueño en Mérida, pero... Es la voz de Paco Grande, en un documental dedicado a Juan Gómez Juanito, en los compañeros de Radio Televisión Española. Mañana sale a la venta la primera biografía autorizada. Mira que se han hecho libros de Juanito. Isabel Pacheco, hola, muy buenas. Hola Manu, ¿qué tal? Pero mañana, coincidiendo con la previa de ese Real Madrid-Benfica, sale a la venta la primera biografía autorizada de Juanito. Eso es la primera biografía autorizada, como dices, porque es la primera vez en la que participa como autor un familiar del legendario 7 del Real Madrid, en este caso concretamente su hijo Roberto Gómez. El libro lo ha escrito el periodista Salva Martín, cuenta con varios testimonios de excompañeros de Juanito como Camacho, Valdano, Gordillo, Santillana, pero hay algo, Manu, que llama mucho la atención y que nunca antes ha visto la luz, porque el libro contiene documentación inédita, como un diario que escribió el propio Juanito durante el Mundial del 82, que se celebró aquí en España, que él estaba concentrado con la selección, y durante el tiempo que España pues estuvo en el campeonato, él escribió un diario, y me quedo con frases como antes del debut de la selección: tengo que decir que a 24 horas del partido tengo los nervios a flor de piel, estoy confiado que si la suerte me acompaña y la salud, tengo que salirme en este mundial, y así pues en un diario que recoge todas sus vivencias durante el torneo. Como decías, el libro sale mañana, concretamente ha querido el destino que ese partido de vuelta del playoff de la Champions, y estoy segura que en el minuto 7 pues sonará eso del Iya, Juanito Maravilla. Una auténtica leyenda desde que prácticamente falleció con 37 años, cuando regresaba a Mérida después de ver un partido de la Copa de la UEFA del Real Madrid contra el Torino, y en ese viaje de vuelta a Mérida conducía el que era preparador físico de Mérida, y él iba de copiloto, y en ese fatal accidente de tráfico perdió la vida, ¿no? Repito, cuando tenía 37 años. Desde entonces se ha hablado, se ha escrito, se han hecho vídeos, documentales, páginas de periódicos, ese Iya, Juanito Maravilla en cada partido del Real Madrid, ese 7 mítico del equipo blanco, y mañana sale a la venta el 7 infinito. Está su hijo escuchándonos, Roberto Gómez Mitra. Hola Roberto, muy buenas. Hola, buenas noches, Manu. ¿Qué tiene este libro de Juanito, con tantos y tantos libros que se han hecho, que no contengan otras biografías, otros documentos, otros libros sobre la vida de tu padre? Bueno, al final, en este libro, pues le he dedicado bastante tiempo, y prácticamente todo lo que guardaba en casa se ha puesto a disposición de Salva, y bueno, lo hemos visto de manera conjunta, y la verdad es que puedo decir que todo lo que guardo está puesto en el libro, o por lo menos bastante resumido, porque la verdad es que guardo bastantes cosas, ¿no? ¿Y ha habido mucho o poco que has guardado y has dicho, esto no se puede publicar, esto me lo guardo, esto forma parte de la intimidad más absoluta de mi padre? Sí, el libro, o sea, lo que es, por ejemplo, el diario está muy resumido, y la verdad es que una de las cosas bonitas del libro es que me he atrevido a leer un diario que guardaba desde pequeño y que nunca me había atrevido a leerlo, ¿no? O sea, lo has guardado toda tu vida, hasta ahora, desde que falleció, y no te habías atrevido a leerlo. ¿Por qué no lo habías leído? Pues no lo sé, la verdad, por respeto, no lo sé. No me atreví nunca a leerlo. De hecho, bueno, había leído hojas sueltas, pero no sabía muy bien hasta dónde llegaba, ¿no? Y bueno, es un diario que empieza antes de empezar el Mundial, semanas antes, y termina de escribir justo a los pocos días de caer eliminados, y es muy, muy ilustrativo de cómo era él como persona, de cómo veían los jugadores desde dentro del Mundial,
y de que una selección que era conocida como la Furia española, pues eran unos cachondos bastante divertidos. Sí, sí. ¿Y hay algo que te ha sorprendido de tu padre leyendo ese diario? Pues mira, afortunadamente hay unas cosas, escribe muchas cosas de la familia, ¿no? Y tuve la suerte de encontrar posiblemente la frase que más le gustaría a un hijo leer que piensa su padre de él, ¿no? Y bueno, me encontré con algo muy bonito que decía de mí y fue una sorpresa muy, muy agradable. El libro lo ha llevado a cabo el hijo con el que estamos hablando, Roberto Gómez Mitra, junto con Salva Martín, que nos está escuchando también, ex periodista, entre otros medios de este grupo, en el LAS y no sé si estuvo también en la cadena SER. Compañero Salva Martín, que está escuchándonos ahora. Hola, Salva, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Ahí te estamos viendo y escuchando. Bueno, ¿qué va a encontrar el lector, el que quiera comprar el libro Juanito, el 7 infinito a partir de mañana? ¿Qué va a encontrar en tu libro, en vuestro libro? Pues mira, como estabais comentando, Juanito, como tantos otros iconos, ha sufrido o sufre de la maldición del mito, ¿no? Que al final los clichés se han apoderado de la persona. En este libro, pues a través de documentos inéditos, a través de testimonios de quienes lo tuvieron muy cerca, se va a desvelar esa parte más humana, ese lado más Juan que Juanito, que complementará a su trayectoria profesional y le hará comprender mejor al lector a ese jugador mítico y que es una leyenda no solo del Madrid sino del fútbol. Ex compañero del Diario AS y de La Sexta, no de la cadena SER, pero estás a tiempo, Salva, si quieres aquí te acogemos. Oye, ¿qué tiene Juanito de especial que tantos años después sigue siendo para el madridismo el símbolo, la bandera, quien mejor representa los valores de lo que era el equipo del Real Madrid? La camiseta, los valores en el campo, aunque él es verdad que tuvo algún episodio que le costó caro y del que se arrepintió, evidentemente, pero ¿qué has encontrado en la biografía de Juanito que te haga entender lo que representa para el madridismo y los madridistas, ¿no? Pues hay una cosa clara, que es todo lo que te dicen los que le rodearon, sus compañeros, sus rivales, sus amigos, y lo definen como todo corazón. Siempre te dicen lo mismo, o sea, todos, es increíble como todos, sin preguntarles casi, han coincidido en señalar que Juanito era todo corazón. Eso hace que tenga una conexión no solo con sus amigos y con quienes le rodearon, sino con la afición de todos los equipos por los que pasó, por el Burgos, por el Madrid, por el Málaga, por los boliches y por el Mérida. Bueno, fue en el Atlético de Madrid, pero ahí no pudo debutar casi, ¿no? Y esa conexión tan especial le hace que antes incluso de dejarnos en el 92 ya fuera un jugador tan querido y tan señalado, no solo por su talento, sino por lo que transmitía. ¿Crees, Roberto, que le vendría bien hoy un Juanito al vestuario actual del Real Madrid? Siempre. Se habla siempre de la ausencia de líderes, ¿no? De que faltan jugadores que sientan la camiseta, que sean de la casa, que sientan el escudo, que transmitan los valores a los jóvenes. Muchos echan de menos líderes. Tu padre le vendría bien a este vestuario, ¿no? Bueno, no sé si está bien que yo lo diga, pero mi padre era muy del Real Madrid y era un muy buen futbolista, o sea que al Madrid le hubiera venido bien siempre. Desde luego. Salva, ¿hay más del Juanito futbolista en el libro o del Juanito persona? Pues se recorre la trayectoria profesional, pero una de las cosas o uno de los puntos fuertes es desvelar a ese Juan que hace comprender bien las decisiones, los errores, los aciertos, la trayectoria, la gente que le rodeó. Sin esa parte humana, sin ese Juan niño que acompañaba a su padre cuando iba a jugar al fútbol, sin ese Juan padre cuyos hijos eran su mayor tesoro, no se puede comprender la trayectoria de un futbolista y de ningún profesional. Esa parte creo que hacía falta completar a través de, pues eso, documentos, testimonios inéditos, anécdotas que no se han publicado nunca y que algunas han aparecido casi por casualidad
y que sin duda sorprenderán. ¿Puedes contar alguna o no quieres desvelar nada del libro? ¿Alguna que sea o bien Roberto Bueno, o bien Salva? Sí, venga. Puedo contar una graciosa, sí. La comentaba con Roberto el otro día, ¿no? En una pretemporada que el Madrid estaba en Mallorca, en la época de Boskov, hablamos del año 80, digamos que la plantilla decidió salir sin el permiso del entrenador para conocer un poquito la noche mallorquina, y el entrenador Boskov, que era muy zorro viejo, se dio cuenta, ¿no? Y al día siguiente a cada jugador le hizo escribir en un papelito a qué hora había llegado, ¿no? Sí. Pilló, y a todos les pilló por sorpresas. Bueno, os podéis imaginar quién fue el único jugador que contó la verdad, ¿no? Juanito. Hombre. Son las 4 de la mañana. Y el resto, claro, se quedó con una cara, y cuando ya se fue el entrenador, pues todos le decían, pero ¿tú para qué pones las 4 aquí? Y Juan, y yo, ¿tú qué has puesto? Yo la 1, yo las 12, yo las 2. Era un tío que para lo bueno y para lo malo solo entendía la honestidad, ir de cara, y esa picardía que tenía sobre el campo no la tenía fuera. Sí. Esa es una de las partes que la gente quizá no sepa tanto, y esa anécdota deportiva personal creo que refleja muy bien cómo era él. Era un ganador, evidentemente, también, además de todo eso, todo corazón, la picardía, un buen compañero, un tío de los que hay que tener en el vestuario, y luego, Roberto, un ganador. Ahí está el palmarés de tu padre, ¿no? Entre otras cosas, 5 ligas, 2 copas de la UEFA. O sea, era un futbolista que entendía el fútbol, había que jugarlo para ganar. Sí, era, yo creo que muy competitivo. Pero no solo en el fútbol, yo creo que en cualquier cosa que participaba tenía un gen ganador fuera de lo normal, ¿no? Y por eso yo creo que al final conectó bien con el Real Madrid, porque tener un gen ganador en el Real Madrid pues es conectar a dos cosas que tienen ese gen y que han llevado al club a ser el mejor club del mundo, ¿no? Y Isabel Pacheco, ¿alguna para Roberto o para Salva? Yo quería preguntarle a Roberto que me corrija, pero creo que es padre de 2 hijos pequeños. No sé cómo le ha explicado él quién era su abuelo, si le pone vídeos y cómo le explica quién era su abuelo Juanito. Bueno, desde que son pequeños siempre lo que quise es que, bueno, no les gustaba tanto el fútbol, ahora sí les gusta bastante más, pero que viesen siempre los partidos del Madrid hasta el minuto 7 por lo menos. y que oyesen el minuto 7 para que viesen lo que la gente le seguía queriendo a su abuelo, ¿no? No he tenido que explicarles mucho más porque, bueno, al final vivir en Fuengirola es... la avenida de mi padre está a 3 minutos de mi casa, Su Gusto está a 6 o 7 minutos, mi hijo juega en el Club Deportivo Juanito, otro de los clubes de Fuengirola, de las canteras que hay aquí, lleva la cara de mi padre en la camiseta, o sea que vayan por donde vayan. Sí, es fácil entender, sí, lo que significaba su abuelo. ¿Te han salido del Madrid, no, Roberto? Sí, es imposible que hubieran salido. Vale. Roberto, que le gusta mucho el fútbol, también me ve el Málaga. Sí. Pero madridistas. Bueno. Pues nada, oye, esta maravilla de libro que tengo aquí, Juanito, el 7 infinito, con Salva Martín y con Roberto Gómez Mitra. Mañana sale a la venta. Una delicia para los madridistas y para los amantes del fútbol en general. Nos dejó demasiado pronto, pero ahora en Fuengirola lo siguen recordando, donde, por cierto, fue su entierro y donde acudieron 50.000 personas. Nada más y nada menos, algo que no suele ser muy habitual. Pues nada, Salva, gran curro, gran trabajo. Lo leeremos con mucho cariño y enhorabuena a los dos, a Roberto Gómez y a Salva también, Martín, que vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Manu. Un abrazo. Y mañana eliminar al Benfica, ¿no? Por supuesto. Vale. Es lo que toca. Vale. Hasta mañana, un abrazo. Chao. Un abrazo. Mañana sale a la venta este libro sobre la biografía de Juanito. 1:28, vamos con la noticia del día. Venga, que viene Mara Torres y el Faro. Ayer en el Alavés Girona, en Mendizorroza, hubo homenaje para los campeones de la Copa del Rey de básquet. Hoy los campeones, Kevin Fernández, ha habido homenaje, pero el que se han dado ellos, ¿no? Hola, muy buenas. Hola Manu, buenas noches. Pues imagínate la locura que se ha desatado aquí, porque hacía 16 años que el Baskonia no celebraba un título y, cómo no, ha sido el gran protagonista de la Copa, il capo, el entrenador Paolo Galvietti, que ha liderado la celebración. 2, 3...
¡Vamos! Ha habido cánticos para todos los jugadores, incluidos los que no hablan castellano. El MVP Trent Forrest, que también fue el MVP en la celebración, no se ha quitado las gafas de sol y, por ejemplo, se ha arrancado Lubabu Cabarrot con el castellano. Él es francés. ¡Estamos campeones de la Copa del Rey! ¡Sí! Pues fíjate, en torno a 25.000 personas que hoy han disfrutado en el centro de Vitoria. Pues nada, enhorabuena a Vitoria y al Baskonia por ese título de Copa del Rey que hoy han celebrado con toda su gente en la calle. La noticia del día. Nos falta la prensa y nos vamos, Álvaro Benito. En As Gigante, una imagen de Sorloz. En Marca, el embrujo de Sorloz. En Mundo Deportivo, Laporte en la pole, casi 60% en un sondeo realizado. Y en Sport, alternativa Marmus, el del City para el Barça. Y ahora el Faro, despacio. Mañana a las 8:30, Carrusel con Garrido y luego al Larguero. Chao. El Larguero. Manu Carreño. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.